en esta noche tenemos una nutrida asistencia, por lo que vemos que este tema del eneagrama sufi, pues, resulta de gran interés, y pues no es para menos, porque también nuestro expositor es el profesor Alex Rocha Barrera, que tiene décadas, ya no digamos años, décadas de experiencia en estos temas de astrología, cábala, eneagrama, tarot, yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente se ha dedicado por completo a estudiar y a impartir todas estas, lo que llamamos la sabiduría ancestral. Y el tema de hoy nos trae como título Eneagrama Sufi y las matemáticas y la matemática sagrada. Entonces, bueno, pues esto suena bastante interesante, nos suena a esoterismo, nos suena a ciencia, nos suena a matemáticas. Entonces, bueno, pues muchos ya conocen aquí a nuestro amigo, a Alex Rocha, y quienes no, pues les puedo asegurar, bueno, ya lo presenté, esta experiencia que ya más o menos les comenté, y para no quitar más tiempo en su atención, pues le cedemos los micrófonos a nuestro amigo Alex Rocha, y adelante, Alex, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por su presencia, por acompañarnos en este círculo de estudios. Y como dice Marco, ahora nos toca ver esta sabiduría ancestral que es el sufismo. A grosso modo, el sufismo es la parte secreta de lo que nosotros conocemos como el Islam, el islamismo. Es la parte secreta, la parte del sufismo, digámoslo así, que el Islam es la parte religiosa, el sufismo guarda toda la parte mística, iniciática, matemática, geométrica. Es algo, bueno, no es algo parecido, es similar a nosotros como judeocristianos. Tenemos lo que es la iglesia en general, llámese como se llame la religión, pero que venga de la parte judeocristiana. Tenemos lo que es la iglesia y tenemos lo que es la Kabbalah. La Kabbalah es la parte mística, iniciática y secreta de lo que es la parte de la religión. Lo mismo pasa ahora con el sufismo con respecto al Islam. Entonces, hablar del Islam es hablar nuevamente de esta línea que nosotros tenemos, porque así como la parte del judaísmo, el islamismo y el cristianismo, tenemos la misma base. Digámoslo así, que somos primos hermanos, los del Islam, así como todo miembro del judaísmo. Somos primos hermanos. ¿Por qué? Porque todos nos basamos en el mismo texto sagrado. En el caso del padre Abraham o Abraham, como se le conoce como las religiones abrámicas. ¿Cuáles son esas religiones abrámicas? Las que acabo de mencionar: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, conocidas como las religiones abrámicas, porque de ahí salimos estas tres religiones, junto con su aspecto místico, iniciático, secreto y científico también. Entonces, ahora sí podemos ver las imágenes. Listo. Muy bien. Este símbolo que es tan conocido del Islam, que precisamente es la Ilá y la Alá. Es decir, nos recuerda que lo único que existe es Dios. En este caso, Alá. La siguiente. Dentro de lo que es el sufismo y dentro de lo que es el eneagrama, tenemos para empezar tres leyes a estudiar: la ley de la unidad, la ley del 3 y la ley del 7, o lo que también se conoce como el septenario. Y es aquí, en el septenario, en esta ley, que la vamos a desglosar, que la vamos a empezar a trabajar. La ley del 1 también la podemos estudiar, la ley del 3 también la podemos estudiar, solo que en esta parte de la matemática sí vamos a tener que
desplegar lo que es la ley del 7. Bueno, tenemos que es la ley del 1 y a grosso modo podemos decir que nos habla, por un lado, de la parte del absoluto, que nos habla de la parte espiritual, que nos habla de la parte de la esencia, y que dentro de la geometría sagrada se le considera como un símbolo perfecto, y lo único perfecto es Dios. Por lo tanto, este círculo que no tiene ni principio ni fin, que no tiene un ángulo en específico, sino que cualquier punto puede ser un ángulo, es lo que viene a representar el círculo como la unidad. La siguiente. La ley del 3, como nosotros lo conocemos, por un lado es la parte positiva, la parte negativa, y hay un tercer aspecto que es la parte del neutro. El neutro que viene a darle equilibrio a estos dos puntos. De esta forma, como la ley del 3 nos lo indica, nosotros necesitamos entrar en ese punto de equilibrio, en ese punto neutro, para poderle dar equilibrio tanto al positivo como al negativo. La siguiente, podemos desplegar más información sobre esta de la ley del 1, la ley del 3, solo que ahorita nuestro tema es la ley del 7. Ahí está. La ley del 7. También conocida como la ley del desarrollo. Este es un símbolo clásico dentro del eneagrama que viene a representar esta ley del 7. Una vez que está la creación, es decir, una vez que el Eterno hace la creación, esta creación pasa a una siguiente ley, que precisamente es la ley del desarrollo, la ley del 7. Entonces, esta parte hay que comprenderla desde un punto de vista cosmogónico. Al igual que en otras ciencias sagradas, el eneagrama tiene 4 niveles de estudio: el androgónico, el fisiogónico, el cosmogónico y el teogónico. Ahorita lo estamos viendo desde un ángulo cosmogónico. Y lo que siempre se le conoce del eneagrama desde hace décadas es precisamente la parte androgónica, es decir, la parte psicológica. Ahorita nosotros no vamos a tocar esto, sino que vamos a ver otras áreas precisamente que toca tanto el sufismo y precisamente que toca el eneagrama con esta ley del 7, llamada también la ley del desarrollo. Y en esta ley del desarrollo va a haber 3 incisos o 3 niveles. El número uno, en esta ley del 7, que es precisamente entender que todo está en movimiento. Nada está estático. Si hay algo seguro en el universo, es el movimiento. Nada absolutamente está estático. Por lo tanto, este movimiento nos lleva a un progreso, a una superación, a una nueva etapa, porque en el momento en que deje de haber movimiento, el universo se colapsa. Si nosotros bajamos este conocimiento a nuestra vida diaria, si nosotros nos estancamos en la zona de confort, colapsamos. Y no necesitamos estar en la zona de confort. El hecho de no estar trabajando con nosotros mismos también nos lleva a un colapso. Entonces, el dinamismo, la acción, el estar en esa pauta del hacer para descubrirnos a nosotros mismos, es como nosotros vamos a ir avanzando, es como nos vamos a ir ensanchando en la conciencia, es como nosotros nos vamos a ir superando y mejorando a nosotros mismos. Entonces, el primer principio de esta ley del 7 o la ley del desarrollo es que todo está en movimiento. Entender, como segundo principio, entender que este principio de movimiento, tiene etapas. Es decir, que este principio no es lineal. Tiene etapas, tiene arribas, tiene abajos, tiene adelante, tiene atrás, tiene pausas. Es decir, aún
nos está diciendo este principio que en el movimiento hay más movimiento. Y como una tercera etapa de este proceso, nos habla que circula, que se mueve, que se consume, que se estanca, que se complica, que se detiene, que retrocede. Es decir, estos tres principios nos habla totalmente de que la ley del desarrollo está en movimiento, que tiene diferentes etapas y que tiene diferente gama de movimiento. ¿Sí? Que tiene diferente gama de movimiento. Y si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista en nuestras vidas, lo vamos a entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de lo que se le conoce el eneagrama con sus 9 puntos, y lo podemos hacer con los 9 puntos, solo que también hay otra enseñanza, que todos lo conocemos, que es la parte de las escalas musicales. Las famosas escalas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, nosotros lo podemos ver desde el eneagrama o desde esta escala musical que todos conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta ley y estos principios en nuestra propia vida? Y aquí es donde parte todo. Toda la historia del ser humano. Porque precisamente cuando nosotros vamos a empezar algo, cuando nosotros vamos a desarrollar algo, es muy importante la intención. ¿Desde dónde lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo desde la desesperación? ¿Lo estamos haciendo desde la carencia? ¿Lo estamos haciendo desde la ignorancia? ¿Desde el miedo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Eso es básico dentro de la sabiduría humana, dentro de la sabiduría milenaria. ¿Cuál es la intención de lo que estás haciendo? Sea lo que sea. Ahora bien, dentro de ese desarrollo de X proyecto, llámese como se llame, dentro de ese desarrollo va a haber dos etapas muy importantes. O también lo podemos llamar como dos desafíos, dos pruebas. Pero cuando vienen esos desafíos, es donde nosotros tenemos que redescubrir cuál fue la verdadera intención de tal o cual proyecto. Si nuestra intención fue desde ese punto que comenté, desde la carencia, desde el miedo, desde la desesperación, desde la ignorancia, etcétera, etcétera, forzosamente van a pasar dos cosas. Una, se cae nuestro proyecto, o la otra, tenemos la oportunidad de redescubrir en nosotros cuál es esa intención verdadera y original. Hay esa opción, se abre esa puerta. Pero si realmente no la tenemos, si realmente no lo entendemos, ese proyecto se va a pique, se cierra. Sin embargo, si tenemos la mente clara y podemos rediseñar nuestro proyecto, reinventarlo, ahora sí, desde la certeza, desde la seguridad, desde la claridad, desde esa emoción de poder lograr hacer algo, entonces vamos a poder cruzar ese umbral, que viene siendo una primera etapa. Es decir, que tanto empresas como proyectos, como nuestras propias vidas, van a tener estas etapas. Y estas etapas son necesarias y son de ley. Muchas veces las personas preguntan que por qué tenemos que aprender a base del dolor. Una, porque precisamente una ley que se cumple es la dualidad. Así como está el bienestar, también va a haber caos. También va a haber crisis. Es una ley. No hay de otra. Se tiene que cumplir.
Y a medida que nosotros vamos acrecentando nuestra conciencia, tenemos más posibilidades de vencer tal o cual obstáculo. Entonces, parte de todo esto es comprender y entender que el dolor, la desesperanza, la ansiedad, la crisis y todo este rubro de sentimientos y emociones que puede experimentar el ser humano son necesarias. Precisamente son retos para que el ser humano pueda avanzar todavía más. Cuando una persona vence un reto en su vida, ya sea económico, ya sea profesional, ya sea marital, ya sea de salud, X problema, la vida le da un poder, una fuerza añadida a ese individuo. Y esa es una ley. Cada vez que un individuo supera una prueba en su vida, la que sea, la vida le otorga un poder. ¿Para qué? Para seguir develando lo que hay en su camino. Y esa es una primera etapa. Y puede haber una segunda, incluso puede haber una tercera. Nos indica el eneagrama. En la segunda, obviamente, el reto va a ser más fuerte. Y en ese momento, incluso puede ser más confrontante. Porque precisamente está en juego, bueno, en este sentido, es donde entra mucho la psicología humana. Porque estamos en medio de una ilusión y de una desilusión. Cuando viene el matrimonio y se viene a pique, obviamente uno se siente descobijado, se siente desanimado, se siente que no está encontrando su lugar, no sabe si está en lo correcto, si está errando, hay mucha crisis en la cabeza, hay muchos pensamientos abrumadores, etcétera, etcétera, y está en ese juego, en seguir con una ilusión de seguir casado o enfrentar totalmente la desilusión. Y esto lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida. Llámese economía, llámese universidad, llámese escuela, llámese familia, llámese salud, llámese nuestras relaciones personales, llámese nuestra profesión. Entonces, esta parte de la ilusión y la desilusión es algo que siempre vamos a tener latente en nuestra vida. Y obviamente cuando llega la desilusión, que es un proceso muy confrontante, después de esa desilusión vienen muchas observaciones que nosotros tenemos que hacer en nuestro interior. Como que, por ejemplo, de realmente cómo estamos nosotros constituidos. De realmente en dónde nosotros nos estamos basando. Y obviamente que es claro que todo lo que pasa en el exterior es el resultado de nuestras tristezas y de nuestra infelicidad. Absolutamente todo viene del exterior. Y eso es algo que nosotros necesitamos ir corrigiendo. Cuando nosotros volteamos a vernos, cuando nos interiorizamos, cuando empezamos a preguntarnos realmente qué es lo que quiere la vida de mí y qué es lo que quiere qué es lo que quiere Dios que yo aprenda, es ahí en donde nosotros vamos a sincerarnos con nosotros mismos. Y vamos a estar dejándole de dar tanta importancia a la parte del exterior. Es ahí cuando nosotros vamos a empezar a revalorar lo que realmente somos. Que somos seres espirituales, en 3 cuerpos. El cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu, que los 3 conforman el ser. Entonces, las pruebas en la vida
son precisamente confrontadoras, son precisamente para que nosotros vayamos revelando lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Al respecto, el maestro Rumi, que es uno de los grandes maestros conocidos del Islam, digo, hay más de 20 maestros a lo largo de la historia, pero uno de ellos muy conocido, el maestro Rumi, decía que la verdad no puede albergarse en la mente del ser humano, así como así. Por eso, la verdad va envuelta en un secreto. Ese secreto está envuelto en otro secreto y ese secreto está envuelto en otro secreto. Es decir, que el ser humano tiene que ir develando poco a poco esa verdad, porque si la develara en una sola exhibición, o se queda ciego o se queda loco, o simplemente no tolera esa fuerza, no tolera esa verdad. Por eso se va a ir develando el secreto poco a poco hasta que la conciencia esté madura, hasta que el cuerpo esté maduro, hasta que las emociones hayan estado estables, hasta que la mente esté acallada. Es cuando se van a empezar a develar todavía más secretos y secretos, porque dice el maestro Rumi que ni los propios cielos pueden albergar esa verdad. Entonces al ser humano se le da gota por gota, poco a poco, para que pueda resistir, para que pueda asimilar toda esa energía. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de esta parte psicológica, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos constantemente dependiendo del exterior, falsamente caemos en la parte de la identificación. Es un paso muy doloroso que da el ser humano cuando se identifica, porque lo que realmente nosotros necesitamos buscar, no tanto en el exterior, sino en nuestro interior, es nuestra propia identidad. Entonces, una cosa es la identidad, otra cosa es la identificación. ¿Sí? De hecho, curiosamente, es así como le llamamos a todos los documentos a nivel gubernamental. Por ejemplo, nuestra identificación del INE, ¿no? O del IFE. Decimos la identificación, ¿por qué? Porque identifica a nuestra persona, más no nuestro ser, más no nuestra alma, más no nuestro espíritu. En ese caso sería nuestra identidad. Pero no se maneja así, porque son cuestiones externas. Necesitamos poner mucha atención en esta parte de la identidad y con qué nos estamos identificando. Cuando nosotros cuando estamos en este proceso de la identificación, es que le estamos dando demasiado valor a algo en lo externo. Y es ahí la gran trampa del ser humano. Si te identificas con algo, ya perdiste. Es hacer en el exterior sin que tú pierdas tu propia identidad. ¿Sí? Entonces, parte de todo esto es el juego propio de la vida humana. Está llena de secretos, está llena, vamos a llamarlo así, de trabas, entre comillas, de retos, de desafíos. Y si nosotros estamos trabajando desde nuestro interior, vamos a poder tener la facilidad de manejarlo, de trabajarlo y de seguir con nuestro propio camino. Entonces, en una segunda etapa de desafíos, otra vez
tenemos que llenarnos de fortaleza, de confianza, de fe y de seguir adelante. Si realmente es que estamos seguros de lo que queremos. Cuando estamos seguros de lo que queremos, se puede vencer cualquier cosa, cualquier barrera, cualquier desafío, cualquier obstáculo. Pero cuando no tenemos claro realmente qué es lo que queremos de la vida, cualquier cosa nos puede desviar del camino. Y de esto trata la ley del 7, de toda la dinámica humana, de todos sus bemoles, de todas sus virtudes, de todos sus desafíos, de todos sus logros. Esa es la ley del 7. Ahora bien, con respecto a la ley del 7, vamos a ver algunos ejemplos cómo se expresan en nuestra vida diaria. La siguiente, por favor. No, perdón, esa no es, esa es de otra. La otra. La otra. Ahí está. Tenemos los 7 colores primarios, las 7 escalas musicales, 7 glándulas endocrinas más importantes, 7 orificios de la cara, los 7 días de la semana, 7 leyes universales, los 7 planetas principales de la antigüedad, los 7 días de la creación con respecto a la parte de la Biblia y los 7 aspectos de la divinidad. Es decir, que con esta ley del desarrollo, con esta ley del 7, nos está mostrando que cuando Dios, cuando Alá hizo la creación, la hizo con la regla del 7. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros cada 7 años de nuestra vida, hay sucesos importantes, ya sean gloriosos o ya sean de desafío, pero cada 7 años hay cambio en nuestra propia vida. A los 7, a los 14, 21, 28, 35, 42, 49, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuestión de que ustedes hagan memoria y observen qué pasó meses antes de su cumpleaños o meses después de su cumpleaños de este septenario, pero algo tuvo que haber sido importante. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a nuestro septenario, algo se mueve, algo cambia. Ahora bien, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es precisamente a través de nuestra carta astral. Nuestra ley del 7, pero a nivel personal, a nivel individual, la carta astral nos dice cuándo vienen esos 7 años, independientemente de los 7, 14, 21, 28, 35. A nivel individual nos puede decir, tu ley del 7 es de los 3 a los 10, de los 10 a los 17, de los 17 a los 24, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a ver esta parte ahora desde la parte matemática. Este pequeño tema que es con respecto a las 4 verdades del budismo. ¿Y por qué traigo a colación el budismo? Porque precisamente es una vez más confirmar lo que acabo de decir. Ahorita lo dijimos desde la parte de las leyes que nos muestra el eneagrama, que nos muestra el sufismo. Pero vamos a traer a colación las 4 nobles verdades del budismo. Y la primera verdad del budismo, noble verdad del budismo, es precisamente que en este mundo el ser humano viene a sufrir. Viene a conocer el sufrimiento. La segunda noble verdad del budismo
es que necesita entender el origen del sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Los apegos. Y estar basándonos en nuestros 5 sentidos. Pensando que la felicidad es igual a placer. Y cuando la felicidad no tiene nada que ver ni a nivel emocional ni a nivel sentimental. La felicidad es un estado de conciencia que se desarrolla en el ser humano. La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento. Es decir, identificar primeramente cómo están nuestros egos, a qué estoy apegado y aprender a soltar esa parte. ¿Sí? Obviamente no es sencillo, no es fácil. Aquí se va a requerir entendimiento, comprensión de lo que se está haciendo, del por qué y para qué. ¿Sí? Cesación del sufrimiento. ¿Cómo? Identificando nuestros egos, identificando nuestros apegos y empezar a soltarnos a través del entendimiento y a través de la comprensión. Dentro del eneagrama, dentro del sufismo, hay cuatro cosas del que el ser humano está apegado. Una, precisamente, a través del reconocimiento. El ser humano constantemente busca reconocimiento. Obviamente también busca seguridad, busca dinero como meta cuando es un vehículo y obviamente la fama. Son 4 aspectos que nos menciona el sufismo, que son los grandes sufrimientos del ser humano. Y la cuarta noble verdad es el camino hacia la cesación del sufrimiento. Es el camino hacia la cesación del sufrimiento, y en esta cuarta noble verdad se abren 8 principios. Primeramente, trabajando con la sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente con la comprensión correcta y el pensamiento correcto. Son las primeras 2. Comprensión correcta y pensamiento correcto. Ya con estas 2 tenemos mucho que trabajar. ¿Qué es lo que se tiene que comprender y cómo es un pensamiento correcto? Entonces, con esas 2 ya tenemos para trabajar mucho tiempo. La siguiente. Parte de todo este trabajo es hablar correctamente, es decir, saber manejar nuestro verbo, tener la acción correcta, aquí se refiere mucho a la parte de la ética, y también la parte del medio de vida correcto. Ganarse la vida sin perjudicar y sin dañar a otros. La siguiente. Y por último, el esfuerzo correcto. Este esfuerzo correcto refiere mucho a la mente, a estar neutral en el pensamiento, a callar la mente y además tener pensamientos, no quiero decir pensamientos positivos, pero sí pensamientos de avance, de abundancia, de claridad. ¿Sí?
Porque esto del pensamiento positivo se genera a través de una buena comprensión y de un buen entendimiento, es decir, de los dos primeros. Si no hay comprensión y si no hay un pensamiento correcto, la mente se desboca y anda pensando lo que no. Piensa negativamente, piensa en forma pesimista y además es una mente catastrófica. ¿Y por qué hay todo esto? Porque no hay una comprensión. Y además le invade el miedo y la incertidumbre, la ignorancia, el desconocimiento de cómo funciona la vida. Pero cuando se nos dan las herramientas necesarias, ya no hay por qué temerle a la vida, sino que vamos fluyendo con ella. ¿Sí? También la atención correcta. La atención correcta es una continua observación de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras acciones, incluso de nuestros propios órganos, de los huesos, de nuestros músculos, de nuestras vísceras, de nuestros propios líquidos. Estar observando todo eso. Es decir, tener una atención continua. O como decía el maestre José Manuel Estrada, no perder detalle, tanto de lo interior como de lo exterior. Y también la concentración correcta. La concentración correcta, obviamente necesitamos claridad, pero todo eso va a ser a través de la comprensión y del entendimiento. Ok, mientras nos ponen la diapositiva, es precisamente ya en la parte matemática donde vamos a entrar, en donde nosotros vamos a empezar a dividir la unidad en 7, porque es la ley del 7. Si nosotros dividimos la unidad en 7, fíjense qué interesante este aspecto. A nivel matemático, resume todo lo que hemos estado explicando. ¿Cómo es que Alá hace su creación y esa creación queda a la ley del desarrollo, a la ley del 7? Y de esta forma tenemos lo siguiente. Si dividimos la unidad, es la ley de la unidad, con la ley del 7, tenemos los siguientes números. 0.142857. ¿Sí? Y si nosotros seguimos dividiendo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, no cambian los números. ¿Sí? No cambian los números. Ahora tenemos 28, 57, 14, 42, 85, 71, 57, 14, 28, 71, 42, 85. Es decir, la numeración no cambia. Tan solo cambia de lugar. Obviamente, dividir 7 entre 7 nos lleva a la unidad, nuevamente, y nuevamente tenemos el mismo juego de números. 14, 28, 57. Y a partir de este número mágico, que este es un número mágico, a partir de este número, sí, es como se va a construir la tercera figura del eneagrama. El eneagrama está compuesto por un círculo, por un triángulo y por el símbolo que vimos hace unos momentos de la ley del 7. ¿Y cómo se constituye? A través de este número mágico. Entonces, este número mágico lo vamos a distribuir a través del círculo. ¿Sí? Entonces nos dice que primero tenemos 0.1428.
14, 28, 57. Entonces vamos a pasar primeramente del 1 al 4, como lo están viendo en el segundo círculo. 1, 4, que es el 14. En el tercer círculo pasamos del 4 al 2, porque es el 14, y luego el 28. Y en el cuarto círculo tenemos el 2, 8. ¿Sí? Ahí en el cuarto círculo tenemos 14, 28. En el quinto círculo tenemos del 8 al 5, y en el otro círculo del 5 al 7. Ahí tenemos 14, 28, 57. Ahora lo vamos a completar. La siguiente. Tenemos 14. Siguiente. 28. 57. Ahí está. Y ahí tenemos la tercera figura del eneagrama. Y de esto se habla muy poco. No se nos dice de dónde salen las figuras desde la parte matemática. Y el sufismo lo resguarda. El eneagrama lo resguarda. Su parte científica, su parte matemática, incluso su parte de la geometría sagrada. ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿Cómo está constituido? La ley del 7 a través del 14, 28, 57. Y de aquí vamos a partir desde un ángulo matemático, desde un ángulo cosmogónico, desde un ángulo psicológico, a través de este número, del 14, 28, 57, que viene a representar la ley del 7, y es aquí en donde empieza toda la trama y todo el drama del ser humano. Fíjense cómo ligamos la matemática, la parte cosmogónica, que es la ley del 7, y ahora la psicología del ser humano. Y nada se pierde, todo está ahí. Todo está concentrado en un solo símbolo. Y lo mismo le pasa al árbol de la vida, y lo mismo le pasa al zodiaco, y lo mismo le pasa al tonalámatl, es decir, a la mal llamada piedra del sol. Es decir, todos los símbolos de la antigüedad conllevan y concentran 4 niveles de entendimiento de la propia vida: teogónico, cosmogónico, androgónico y fisiogónico. Es impresionante cómo todo un símbolo puede guardar tanta sabiduría, tanta información de 4 niveles. Llámese como se llame. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, siguiendo la parte del 14, 28, 57. Ahí está. Ahí está el eneagrama completo. El círculo, el triángulo y el símbolo de la ley del 7, tal cual lo conocemos. Ahí está, otra vez, círculo, triángulo, la triada y el símbolo del eneagrama. Siguiente. Ahora bien, lo vamos a ver desde otra perspectiva. Una vez llegado a este número mágico, 14, 28, 57, de aquí se van a desplegar varias formas de estudiarlo y varias formas de conocerlo. Si ustedes observan ese símbolo, algo se les puede venir a su cabeza. Incluso de aquí, matemáticamente hablando, es que se saca parte del símbolo masónico.
Si alguien conoce el símbolo masónico, que es la escuadra y un compás, bueno, ahí tenemos una parte. Si alguien ve en ese símbolo el símbolo de Volkswagen, no es casualidad. Es decir, este símbolo es más conocido de lo que nosotros creemos. Pero son símbolos que de alguna u otra forma están resguardados, son secretos, pero que tienen su origen en la parte matemática. ¿Cómo es que se da este símbolo? Si nosotros empezamos aquí, con esto, nosotros podemos jugar con la multiplicación, con la suma, con la resta, con la división, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros multiplicamos 1 por 1, es 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. 1 más 6, 7. 2 por 7, 14. 1 más 4, 5. 2 por 5, 10. 1 más 0, 1. Esto que nosotros estamos viendo es el número de la naturaleza. Es así como se construye la vida. A través de la dualidad. ¿Sí? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. 2 por 5, 10. Es el número, es la parte matemática de la naturaleza. Y no solamente de la naturaleza, sino de las bases ahora de la informática y de la computación, a través del sistema binario. Entonces, este número es el número de la naturaleza. Otra observación que nosotros necesitamos hacer cuando estamos estudiando el eneagrama, porque dentro del eneagrama, bueno, ustedes saben que es el gráfico de 9, de 9 puntos. Y precisamente dentro de lo que es el eneagrama, el 9 representa la frontera con lo divino. ¿Sí? Por eso también el 9 está considerado como un 9 de cierre de ciclos. También está considerado como el de voluntad, pero es la voluntad divina. Entonces, siguiendo esta parte del juego del 9, vamos a descubrir que la suma de todos los ángulos, ya sea trígono, ya sea cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, etcétera, 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 todos al final nos va a llevar al 9. Todos. Absolutamente todos. Y de ahí también es que surge la magia y el principio de la estrella de Sulaimán, como le llaman en el islamismo. La estrella de Sulaimán, que nosotros la conocemos como la estrella de David. Y que no es estrella, sino que originalmente desde el ángulo hebreo es el Magen David, el escudo de David. Solamente que ahorita desde el islamismo, desde el sufismo y desde el eneagrama, es la estrella de Sulaimán. Y la estrella de Sulaimán está compuesta por dos triángulos. 180 más 180, 360 grados. Entonces la estrella de Sulaimán, matemáticamente o geométricamente, representa un círculo. Y es un círculo también de protección. Muy bien. Entonces aquí tenemos dos números, que es el 14, 28, 57 más la triada,
que es el 3, el 6 y el 9. Aquí ya estamos viendo dos leyes, la ley del 7 y la ley del 3. ¿Quiénes son la ley del 3? El 9, el 6 y el 3. Y seguimos con el 14, 28, 57. Entonces, a través de esta observación de números, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando nosotros sumamos los números opuestos de los que tenemos del lado izquierdo y los que tenemos del lado derecho, curiosamente todos nos van a dar 9. 8 más 1, 9. 7 más 2, 9. 6 más 3, 9. 5 más 4, 9. ¿Esto qué quiere decir? Que cada quien tiene una parte de la verdad. Por un lado. Por el otro, podemos entender que la divinidad se expresa en diferentes formas. Pero cuando nosotros unimos los opuestos, 8 más 1, 7 más 2, 6 más 3 y 5 más 4, vamos a encontrar la paz, la tranquilidad, la serenidad, la plenitud y la felicidad. Cuando aprendemos a conciliar los opuestos. ¿Cómo voy a conciliar los opuestos? Primeramente, conciliando mi alma con mi cuerpo. Conciliando mi alma con mi ego. Es así como nosotros vamos a empezar a conciliar la dualidad en la vida. Primero nosotros. Mi alma y mi cuerpo. Mi alma y mis sentidos. Mi alma y mi ego. ¿Sí? Y después, con todo lo demás. Pero primero con nosotros mismos. Y después de ahí, conciliar nuestra mente con nuestro corazón. Dentro de nuestro sistema capitalista, nuestro sistema occidental, se le da demasiado valor a la mente y al corazón se le deja de lado. Para que haya un equilibrio en el sistema, tienen que estar los dos, cerebro y corazón. Entonces, en ese sentido, necesitamos conciliar nuestra mente con nuestro corazón, nuestro pensar con nuestro hacer con nuestro sentir. Pero si pienso una cosa, digo otra, hago otra y siento otra, esto es un caos. Y estamos en crisis. ¿Sí? Entonces, primero vamos a conciliar esa parte en nosotros. Ok, bueno, aquí con esta parte del 9, cuando sumamos el 9 más 1 hasta el 9 más 9, obviamente vamos a tener el resultado, 9 más 1, 10, 9 más 2, 11, 9 más 3, 12, 9 más 4, 13. Y si nosotros sumamos el resultado, nos vamos a encontrar otra vez con la esencia con la que lo multiplicamos. 10, 1 más 0, 1, 11, 1 más 1, 2, 12, 1 más 2, 3, 13, 1 más 3, 4. Es decir, que cuando estamos con el 9, forzosamente regresamos a la esencia. Regresamos al origen, ya sea del propio 9 o por el cual fue multiplicado. Pero cuando estamos manejando el 9, siempre nos lleva a sí mismo, hacia el origen. Esto que nos enseña que nosotros, los seres humanos, tenemos que trabajar para regresar a nuestro propio origen. ¿Cuál es ese origen? El de un estado adámico, es decir, un estado de desarrollo de conciencia puro. Regresar a ese estado del cual es latente en cada uno de nosotros. La siguiente. Ahí, ¿qué pasó? Bueno, no, regrésate al primero.
Al siguiente. Al anterior. Ok. Vamos a trabajarlo de esta forma porque no se ve bien ahí. Vamos a trabajarlo de ahí. Habíamos comentado que estos números, tanto de la ley del 7 como la ley del 3, se puede jugar, se puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Si nosotros multiplicamos 9 por 9, ahí vemos el 81, el 8 del lado izquierdo y el 1 del lado derecho. 9 por 9, 81. 9 por 8, 7 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. 9 por 7, 63. El 6 del lado izquierdo, el 3 del lado derecho. 9 por 6, 54. El 5 del lado izquierdo y el 4 del lado derecho. Y lo podemos hacer viceversa. Si nosotros multiplicamos 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. El 1 del lado derecho y el 8 del lado izquierdo. 9 por 3, 27. 2 del lado derecho y 7 del lado izquierdo. 9 por 4, 36. 3 del lado derecho, 6 del lado izquierdo. 9 por 5, 45. 4 del lado derecho y 5 del lado izquierdo. Entonces, se puede sumar, se puede multiplicar y se puede restar. Y se puede dividir. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, si nosotros sumamos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9, al final de los números vamos a obtener el número 6. 1, 2 más 3 igual a 6. 6, 5 y 4. Al final son 6. 7, 8 y 9 son 24. 2 más 4 son 6. En otras palabras, ¿qué número tenemos ahí? El 666. El mal llamado número de Satanás. Pero precisamente, ¿qué es el Satanás? ¿Qué es el Satán? Es toda la dinámica que hay en el mundo. Es toda la dinámica en la cual entra el ser humano. Son todos esos retos, son todos esos desafíos, son todas esas circunstancias que tenemos en la vida. Eso es el 666. A grandes rasgos. Es la dinámica. Es la dinámica que tiene precisamente la ley del desarrollo y que se le conoce como Satán. Precisamente estábamos hablando de los intervalos, de las etapas en nuestra vida y hablando precisamente de los intervalos musicales. Es precisamente que se dan dos intervalos en esta escala, dos intervalos, y que esto se traduce también como dos etapas importantes en nuestra vida. ¿Sí? En los intervalos de la música hay escondido un secreto. Si lo revelara, conmocionaría al mundo. Maulana Rumi, ese gran maestro que habíamos comentado. Dentro de este esquema, nosotros podemos entender y comprender cómo está basado nuestro cuerpo. Lo que es el 8, el 9 y el 1 corresponden al área corporal, el 2, 3 y 4 al área emocional, el 7, el 6 y el 5 al área intelectual. Y dentro de lo que es el trabajo propio del eneagrama, algo que hay que atender casi de inmediato es precisamente el área emocional. Es algo que hay que darle suma atención, hay que voltear a verlo, porque precisamente las emociones es el talón de Aquiles del ser humano.
El ser humano va hacia arriba y va hacia abajo por cuestiones emocionales. Y necesita manejarlo, necesita conocerlo, necesita domarlo. Ser consciente no solamente de sus emociones, sino la parte egoica que lo dispara. La parte egoica que lo dispara. ¿Sí? Y aquí se puede abrir 3, 6, 9 abanicos de opciones. El por qué se dispara una emoción desde la parte egoica. ¿Sí? Y es aquí en donde también hacemos un paréntesis cuando vemos los egos físicos, los egos emocionales, los egos mentales, incluso los egos espirituales. ¿Por qué egos espirituales? Porque muchas veces este desarrollo o esta parte de la espiritualidad se disfraza a veces de una frustración de la vida material, o muchas veces se toma como una línea de evasión, ¿sí? Y también la espiritualidad se toma a veces como un disfraz de lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces también existe esa parte del ego espiritual, porque dentro del desarrollo espiritual también hay etapas. Hay etapas, vamos a llamarlo así, superficiales. Hay etapas un poquito más profundas. Y entre más profundo sea el camino espiritual, llegan menos personas. Y esto es precisamente por qué tan comprometido estás consigo mismo, para seguirte descubriendo. Precisamente con esta dinámica de los números, nosotros podemos, desde la parte matemática, dar a conocer o dar a entender qué es lo que pasa a nivel psicológico y qué es lo que pasa a nivel cosmogónico. Es la parte mágica que reviste el sufismo y el eneagrama. Obviamente cada punto, cada uno de los puntos significa etapas desde lo teogónico, etapas desde lo cosmogónico, etapas de la moral, etapas angelicales y obviamente también etapas a nivel de la propia naturaleza del ser humano. Entonces, mientras nos adentramos más y más y más al eneagrama, desde el punto de vista teogónico y cosmogónico, vamos a entender mucho nuestro propósito de vida, número uno. Vamos a entender mucho de cómo estamos compuestos, realmente descubrir lo que nosotros somos, no lo que queremos mostrar al mundo, sino lo que realmente hay en nuestro interior. Muchas veces hay personas que dicen, es que no sé por qué me pasa esto a mí si yo no le hago nada a nadie. No se trata de eso. No se trata si eres bueno o no se trata si eres malo. Se trata de cómo estás vibrando por dentro. Porque si tú no le haces nada a nadie, pero dentro de ti hay frustración, hay enojo, hay tristeza, hay envidia, hay coraje, hay rencor, aunque no le hagas nada a nadie, tú mismo o tú misma estás jalando esas energías por no descubrir qué es lo que hay verdaderamente en tu interior. Entonces, esto es por resonancia, esto es por vibración. ¿Qué es lo que resuena dentro de ti y cómo vibras por dentro? Porque nosotros podemos dar una máscara en el exterior,
Y sí, no hacerle mal a nadie. Pero si no resolvemos lo que hay en nuestro interior, va a ser una tras otra en nuestra vida. Cuando nosotros cedemos nuestro ego a nuestro propio corazón, es cuando se produce un milagro y la vida nos empieza a mandar sus bendiciones. Pero antes necesitamos ceder el ego ante el corazón. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si quieren saber un poquito más también acerca de los números, está este libro, La ciencia y la espiritualidad. Ahí vienen muchos detalles acerca de los números, no tanto del eneagrama, si hay una parte del eneagrama, pero más bien se basa mucho en la parte de la matemática, como diferentes culturas se han basado en la parte de la matemática sagrada. La ciencia en la espiritualidad. Elizabeth levantó la mano. Adelante. Adelante, Elizabeth. Ay, disculpe, buenas tardes. Yo quisiera saber nada más, bueno, se me hace muy interesantísimo el tema de hoy, todos los temas, pero en particular el de hoy. Lo que yo quisiera saber es si está grabado, si lo puedo encontrar en algún canal para poderlo como desmenuzar poco a poco, porque es mucha la información. Sí, claro, Marco lo va a grabar. Bueno, se está grabando. Sí. Y ya él va a mandar la liga. Usted no sé si está suscrita a la página de GFU, sí. Línea Solar. Sí. Ahí se están subiendo, ¿verdad, Marco? Es correcto, ahí se están subiendo todos los videos y también ahí en la pestaña de Centro de Estudios, bueno, más bien es Magazine, después hay una sección dentro de Magazine que se llama Centro de Estudios. Ahí está el acceso a todos los videos que tenemos. Cada semana se lleva a cabo un tema diferente. Y también, bueno, pues los invitamos ahí en la pestaña que dice Academia dentro de la página. Ahí están los cursos aquí del profesor Alex Rocha y varios otros cursos. Entonces, si inscribirse a alguno de los cursos, ahí puede ser a través de la página. Son cursos sobre diferentes temas. Uno es precisamente eneagrama, otro es tarot, astrología, cabalá. Que hay, creo que también el de Anahuaca, ¿verdad? Ese no Cosmovisión Anahuaca. Cosmovisión Anahuaca. Entonces, ¿cuál sería el nombre del libro? Perdón. La ciencia en la espiritualidad. Ahí no se ve muy bien, ahí está. La ciencia en la espiritualidad. Igual si están interesados, conmigo lo pueden adquirir. Muchas gracias. Sí, ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy interesante este tema porque nos hace esclarecerlo desde la parte matemática, porque lo que es la iniciación no se pierde de vista ningún tema. Es decir, tanto vamos a abordar la ciencia, así como también el misticismo y la filosofía. Y todo esto para hacer una síntesis, precisamente para aplicarlo a nuestra propia vida lo más y mejor que se pueda. Pero como principios, ya vimos algunos muy interesantes y que nos toma tiempo trabajarlos, porque todo esto lo tenemos que llevar a la práctica, no solamente guardarlo como información, sino llevarlo a la práctica. Y lo último que comenté, que es muy interesante, y que eso nos libera de mucho. Ceder el ego ante el corazón. Y la vida nos va a empezar a sonreír de oreja a oreja. Gracias. Aquí tenemos también a Marix ZM, que quiere participar, y después Vanessa Barrón. Sí, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas yo, noches, Alex. Sí, Marix.
hablabas del número 666, que es conocido Sí. como el número de la bestia, que se encuentra también en la Biblia. Y bueno, ¿por qué está tan satanizado ese número? Bueno, desde la parte de la religión, bueno, pues se sataniza no solamente eso, sino muchas cosas, demasiadas. Y ese es uno de los de las intenciones de tanto de la institución, de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, así como de este círculo de estudios, es precisamente empezar a revelar a través del simbolismo, a través de la matemática, a través de la psicología, a través de los estudios sagrados, entender realmente cuál es el origen de todo este contexto y de toda esta información. Como lo vimos, que todos los números sumaban 6, 6 y 6, y que se conforma el 666. No es tanto el número de la bestia, como generalmente se entiende desde la parte religiosa, sino comprender que la ley del desarrollo nos va a presentar diferentes desafíos, precisamente para que nosotros los podamos vencer. Y la vida, como les había comentado, la vida cuando nos ve que vencemos y vencemos y vencemos, nos va dando cierta fuerza, nos va a dar cierto poder. Y lo mismo, si nosotros lo vemos desde la parte de la Kabbalah, lo mismo vamos a entender que ese Satán lo que quiere realmente es que nos superemos, pero para ello nos pone desafíos. Y eso para la parte religiosa pues es el mal, ¿no? Entonces son malos entendidos que hay desde siglos atrás o milenios atrás, por lo menos de hace 1000 años, en donde nada tiene que ver la parte de la bestia o la parte satánica como a veces se entiende o a veces se comprende, sino que resulta que es la dinámica de la vida con sus desafíos y sus bemoles. Ok, entonces se puede decir que como que no quieren que se empodere el ser humano, entonces, en una palabra. En parte, sí, así es, en parte, porque todo se trata pues de controlar, ¿no? Sí, de reconocer que tenemos ese poder. Gracias. Sí, muchas veces de adolescente le preguntaba algunas cosas a los sacerdotes, a los curas, los padres, y en lo que coincidieron es que me decían siempre, no preguntes esas cosas porque son misterios de Dios. Entonces me enfoqué a descubrir esos misterios. Adelante, Vanessa. Alex, aquí me llamó mucho la atención sobre lo que comentaste de las notas musicales. Sí. De aquí a lo que te pusieron falta lo que es el fa y el sol, pero, Sí. o sea, ¿por qué? O sea, es que aquí no comprendí la verdad, o sea, ¿por qué faltan esas dos notas Sí. musicales? Sí, porque precisamente en ese intervalo es donde hace falta, es donde se crea ese puente. Tú sabes más de música, es una media nota, es un puente que hay que hacer entre esas notas. Y precisamente en ese intervalo, es el intervalo en donde el ser humano se tiene que desafiar a sí mismo y convencerse que tiene que dar el paso adelante, sí o sí. Adelante, Sí. Ahorita que mencionaste cómo o sea, este concepto de Satán, a mí se me ocurrió esta metáfora de en las películas siempre hay un antagonista, o sea, el mal Sí. de la película. Entonces, por mencionar una saga que yo creo que todos conocemos, La Guerra de las Galaxias, pues es Sí. el líder, ¿no? Es el antagonista, el malo. Entonces, pues, ¿qué sería de la película si no hubiera un antagonista, ¿no? Pues sería una película, pues, sin chiste, ¿no? Entonces yo lo entiendo como que la vida, pues, para que tenga ese sabor, bueno, esos retos, esa lucha que hay, porque, pues, a final de cuentas todos estamos en una batalla, en una lucha,
pues se necesita de ese antagonista para que se pueda llevar a cabo la trama de la película o de la vida. Así es como lo entendí ahorita que explicaste a Satán. No sé si es correcto. Sí, totalmente. Precisamente, si nos vamos a la Biblia, en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 19, encontramos lo siguiente. Para el perezoso, el camino está lleno de espinas. Cuando dice perezoso, no se refiere al que se queda dormido hasta las 12 de la tarde, pero también va incluido. Perezoso es aquel que no quiere trabajar consigo mismo, aquel que no se quiere descubrir a sí mismo. Para el perezoso, el camino está lleno de espinas. Para el hombre recto, el camino es amplia calzada. ¿Sí? Y también hay otro referente a todo este tema. Proverbios 22, versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Yo, Mireya. Sí, Mireya, adelante. ¿Me podrías poner un ejemplo cuando comentaste de que el ego se entrega al corazón? Sí. Muchas veces valga la redundancia, por nuestra parte egoica, que tiene diferentes máscaras, que tiene diferentes expresiones, como por ejemplo el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la petulancia, la envidia, la pereza, la vanidad, la cobardía, el miedo, que son diferentes expresiones del ego. Cuando le damos más importancia a ello que a nuestro propio corazón, cuando hablo del corazón me refiero al amor, sí, cuando me refiero al amor, es que nosotros mismos nos estamos poniendo piedras en el camino. Cuando cedemos el ego, es decir, cuando empezamos a trabajar todas nuestras taras, todos nuestros defectos, es cuando realmente empezamos a abrirnos camino. Pero sí tener muy en cuenta la parte del ego y la parte de esa mentalidad a veces tan maquiavélica que tiene el ser humano. Es entregarnos a través del entendimiento, de la comprensión, obviamente de las leyes, de los principios, y es mejor ceder, es mejor trabajar esa parte de la humildad antes que otra cosa, y por eso es el ego que se cede ante el corazón, ante el amor. ¿El amor qué es? El amor no es un sentimiento, el amor es una ley que se expande precisamente en nuestro cuarto centro energético, pero se expande a través de la comprensión, del entendimiento, de principios y leyes, y porque hay un despertar obviamente también de la conciencia. Sí, entonces esos egos también son los egos espirituales. También pudiera ser. Cuando se está en el ego espiritual, no vas a poder desarrollar el cuarto centro energético, porque es algo falso. Y para trabajar el cuarto centro energético tiene que ser original y genuino el trabajo. ¿Ser uno mismo? ¿A eso le llamarías? Claro. Sí, ser uno mismo. Oh, y quitarnos el máximo de máscaras posibles que nos llegamos a poner en la vida. Buenas noches. Sí, Graciela, buenas noches. ¿Tiene algo que ver esto con el número pi 3.1416? Sí, también tiene que ver. También tiene que ver el 3.1416. Desde la parte, no solamente desde la parte de la parte matemática o científica, sino también desde la parte mística. Y ahorita que lo mencionas, es un estudio muy profundo, esa parte del número de pi,
porque no solamente se enfoca a la parte geométrica, sino inclusive se enfoca mucho a la parte todavía más profunda de la matemática sagrada. Y que en este libro se explica. Ahí se explica el 3.1416 también. Muchas gracias. Sí, agregando una cuestión más a lo que había comentado Mireya, de esta parte de cómo se hace ese proceso, muchas veces, Mireya, tenemos que soltar. Tenemos que aprender a fluir y tenemos que soltar. Cuando algo se nos atora en la vida y no podemos manejarlo y está ahí presente y pasan los meses y pasan los años, es mejor soltar. Pero muchas veces no lo soltamos porque no me da seguridad, pero también me da problema. No lo soltamos por apego. No lo soltamos por miedo que hay detrás de esa acción. Pero siempre que nosotros estemos con un problema continuo, quiere decir que hay que soltar. Y eso es poner el ego, cederlo ante el corazón. Pero si me aferro, más a largo el sufrimiento. Más lenta es la agonía, porque tarde o temprano eso se va a acabar. Entonces, adelantarnos a los hechos, ser más inteligentes que la situación y soltarlo. Si no está dentro de mi control, dentro de mi manejo, es mucho mejor soltarlo. Y así nos ahorramos penas, sufrimientos y años de vida. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me da curiosidad y me interesaría saber, referente a esto que estás comentando del ego, en tu experiencia de vida, ¿qué fue lo que tuviste que hacer, que trabajar? Bueno, a través de las experiencias de vida, precisamente comprendí lo que acabo de decirle a Mireya, que es mejor soltar y ceder el ego ante el corazón. Es lo mejor que podemos hacer. Y nos ahorramos consultas con el psicólogo, consultas con el médico, peleas, broncas, enfermedades. Nos ahorramos muchas cosas. Y al contrario, ganamos. Porque cada vez que un ser humano se atreve a renunciar a algo, no pierde nada, al contrario, gana más. Pero muchas veces las personas se aferran por miedo, porque no conocen otra cosa. Y lo que conocen, según ellos, es lo único que tienen. Y se aferran más a ello. Entonces, lo mejor es soltarlo. Y repito, esto es un principio, Esto es un principio. El saber renunciar en el momento adecuado, saber renunciar, nos trae muchas ganancias. Y obviamente, si no lo hacemos por la vía de la conciencia, la ayuda que nos da la vida es mucho más fuerte. Entonces, antes de que la vida nos eche su mano, es mejor hacerlo nosotros por conciencia a través de un entendimiento y saber renunciar en el momento adecuado. Y con esto no estoy diciendo que nos venzamos y no estoy diciendo que no sigamos adelante en nuestro proyecto, no. A veces hay que saber renunciar. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada y hay que aprender a observarla. Lo que es nuestro ego y lo que es ese deseo y ese entendimiento de seguir adelante. Es una línea muy delgada. Y a veces lo confundimos con el ego. Pero cuando son cuestiones egoicas, no va a haber buenos resultados. Y es ahí donde nosotros tenemos que sincerarnos. Creo que ya, Alex. Listo, Johnny.
Sí, muy bien, gracias, Alex. Pues mira, aquí escuchando, agradeciéndote primeramente por tu instrucción y atendiendo a la numerología. Creo que hablaba sobre el corazón y el ego. Y si atendemos a la cuestión de los números como tal, yo aquí escribí la palabra corazón y curiosamente tiene 7 letras. Sí. Muy bien. Curiosamente reconocer tiene 9 letras, y que curiosamente reconocer al revés también significa lo mismo. Reconocer. Sí, entonces, y si escribimos la palabra ego, pues tiene 3, y sumo ego y corazón, tengo el número 10, hablando de una trascendencia. Sí, muy sí. bien. Junto a esas dos cosas, o esas dos palabras, o esos dos conceptos como tal, pues a mí me da, conforme al tema que tú acabas de dar como tal o de exponer, creo que esas dos cuestiones, pues si bien es cierto, podemos separarlas, pero si conjuntamos el ego y el corazón, creo que obtenemos un número 10, y ese número 10 me da para mí, desde lo que tú acabas de mencionar, pues al final de cuentas algo que está más allá, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, corazón es 7, acabas de mencionar, y entonces entiendo que si todo fue creado con el número 7, conforme a lo que tú mencionas, pues creo que tampoco es nada casual que en el corazón también pueda residir esta parte de Dios, ¿no? Dentro de nosotros. Reconocer como tal en el número 9, ¿verdad? Si hablamos de que el 9 es cíclico como tal, si yo voy y reconozco lo que hay en mí, entonces voy a encontrar esta parte de mí que me va a ayudar precisamente a llegar a esta parte, pues, de lo que yo soy, ¿no? Al final de todo. Nada más esa parte, Muy bien. Te agradezco. Muy bien, Giovanni. Te agradezco. Muy bien. Esto que acabas de comentar acerca del ego, que tiene 3 letras y que lo podemos comparar con la ley del 3, sí, totalmente cabe, porque tenemos el neutro, el positivo, pero hace falta alguien que nos venga ¿a qué? A poner lo opuesto. Y ese que se encarga de hacerlo es el ego. Okay. Y entonces entendemos que el ego es parte de nosotros, es parte de toda de esta gama de vida, donde no lo podemos hacer a un lado, en donde tampoco lo podemos hacer morir, como a veces se malinterpreta, sino que el alma y el ego tienen que bailar al unísono. Ok, sí. Gracias, Alex. Gracias a ti por tus detalles y comentarios muy valiosos. Yo, Alex. Sí, adelante. ¿Me podrías, por favor, informar por qué comentas que cuando hay, que el miedo es o así lo entendí, que el miedo también, pues... Es parte del ego. Sí, claro, ¿por qué? Porque una de las tareas del ego es que no te atrevas, es que no te muevas, es que no te descubras a ti misma. Y esa es su tarea y lo hace excelentemente bien. Entonces el miedo nos petrifica, nos congela. Y muchas veces no nos atrevemos a hacer nada por el miedo. No le hablan al chico guapo porque me va a decir que no. No me atrevo a poner un negocio porque qué tal si quiebro. No me atrevo a hacer ejercicio porque qué tal si me da un paro cardíaco. Entonces, lo único que ponemos a través del miedo son peros. Y no nos descubrimos, no experimentamos nada y no salimos adelante. Sí. Muchas gracias. Sí, pues listo, Marco. Sí, yo creo que ya con esto damos por concluida esta sesión, y pues nuevamente agradeciendo aquí a nuestro amigo Alex Rocha, y también por esta oportunidad de interactuar con estas preguntas y respuestas y los comentarios de todos ustedes. Pues les damos las gracias y los invitamos la siguiente semana, pues como decimos, continúa. La siguiente semana el tema va a ser presentado por nuestra amiga Alma Rosa Ábalos, y va a ser el simbolismo de la bandera de México. Sí, Alfonso Brito, si quiere hacer un comentario, adelante.
Buenas noches. Sí. Buenas noches, Alfonso. Pues estoy maravillado y bastante contento de escuchar esta ponencia. Yo quisiera preguntarle, sí, ya dijeron el nombre del libro, pero me gustaría, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el libro? Disculpe. La ciencia en la espiritualidad. La ciencia en la espiritualidad. Ajá, en la espiritualidad. Disculpe, el precio, el costo. Sí, ahorita se lo paso, ahorita que acaben de grabar. Sí, está bien, es que, pues a ver si lo adquirimos. Bastante económico. Sí, es. Bastante económico. ¿Cómo se enteró de esta charla? El precio es de veras que es muy valioso ese libro. Sí, ¿cómo se enteró de esta charla? Me enteré porque estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, de la GFU. Sí. Ah, ok, ¿y usted dónde está? Estoy en Tabasco. Ah, muy bien. Cárdenas, Tabasco. Sí, claro, si quiere, hago que pongan mi número telefónico ahí, en el grupo, en el chat. Ah, ok, gracias. Ahí lo va a ver usted. Bueno, ¿vale? Por mi parte le digo que Cárdenas tiene los abrazos abiertos para todos la FU. Y sí, muchas gracias. Cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Gracias, Alfonso. Claro que sí, lo vamos a tomar en cuenta. Por allá le vamos a hacer unas reuniones. A ver si podemos asistir. Y claro que sí. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Alfonso, por tu presencia. Ok. Bueno, pues con estas Gracias. bendiciones vamos a dar por concluida nuestra sesión. Formalmente nos ponemos de pie. Y nuestra fórmula es: a nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestros, declaramos cerrados los trabajos de este centro de estudio desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.